Y el versículo 50 dice esto: Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Y eso, hermanos, eso es exactamente lo que debe ser nuestro motivo, nuestro corazón, que es la palabra de Dios, es quien nos vivifica, quien nos consuela en las aflicciones. Oremos entonces, pidamos al Señor que nos guíe a través de este tiempo. Padre, gracias te damos por esta mañana. Una vez más, Señor, nos presentamos ante usted en reverencia, reconociéndole, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Padre, queremos en esta mañana ser guiados por usted. Queremos, Señor, ver la hermosura de su palabra y cómo ésta transforma nuestras vidas, Señor. Cómo de una manera completa y hermosa y por gracia nos ha dado cada detalle de cómo debemos conducirnos, de cómo la Biblia, de cómo su palabra nos habla de ciertas cosas, Señor, que nosotros debemos enfrentar y cómo realmente nos ha dado también la solución y el espíritu para poder sobrellevar esto, Señor. Anhelamos ser transformados por medio de ella y le ruego, Señor, que sea con nosotros. Ruego que este estudio pueda hablar a los corazones de aquellos que usted va a abrir el entendimiento para que pueda entenderla, y aún, Señor, aquellas personas que están en una etapa de sufrimiento, de sequía, de desierto. Que su palabra, Señor, pueda disipar cualquier oscuridad y que solamente brille ella, y que por medio de su Espíritu podamos tener el entendimiento correcto para poder aplicarla, Señor. A usted damos la gloria y la honra que se merece por los siglos. Amén. Muy bien. La semana pasada iniciamos este tema sobre un modelo práctico. Recuerden, hablamos sobre qué tan práctica la Biblia nos muestra de cómo poder enfrentar las aflicciones y cómo la Biblia usa metáforas. La Biblia pone ejemplos de cómo es la vida del hombre y cómo también se puede comparar al pueblo de Israel. Pero específicamente la Biblia siempre mencionó que hay ciertos ejemplos que aparece que hace un reflejo sobre nosotros. Y eso precisamente vimos la metáfora bíblica de los dos árboles, ¿se acuerdan? Y leímos varios pasajes donde la Biblia siempre menciona como una semilla produce fruto, y eso siempre viene del corazón del hombre. Y mencionamos Mateo, mencionamos Lucas, y por último habíamos mencionado Jeremías, donde hablamos específicamente sobre este pasaje. Jeremías 17, del 5 al 10, dice lo siguiente: Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en un lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En años de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Mas engañoso que todo es el corazón, y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces, esta es como la ilustración de lo que y ese es el foco, va a ser el foco del estudio bíblico de hoy. La continuación. Hablamos de que hay un maestro, ya partió con el Señor, que se llama David Paulinson, que él tomó específicamente este pasaje de Jeremías y lo adaptó a un modelo. Y como les decía, la Biblia no habla la Biblia no es un manual de botánica, de agricultura, ni nada por el estilo. Pero esto es lo que realmente es un reflejo, es un modelo de cómo el Señor
nos enseña a través de la cotidianidad, y eso es parte de lo que el Señor ha sido. Su cultura, el Señor toma los ejemplos de lo que estaba alrededor del actual y nos los enseñaba a través de eso. Entonces, Jeremías 17:5 nos va a presentar un modelo que fue desarrollado por David Paulinson, donde hace 8 preguntas. Entonces, esa es la ilustración. Vemos que en Jeremías se menciona allí un calor. ¿Okay? Hay un calor donde hay 2 árboles y hay un calor específicamente que actúa sobre los 2. El calor es simplemente el calor. Luego, y vemos que hay una mala raíz y hay un árbol que produce espinas, hay frutos malos. Por ende, va a dar cosechas. Y que a través del contraste, a través de cómo la cruz, cómo Cristo, cómo su palabra nos transforma, dice el versículo, hace la diferencia. Jeremías dice, bendito el hombre que confía en el Señor. Entonces, la diferencia que está entre los árboles es dónde está la raíz de ese árbol, a quién se sustenta, cómo se nutre. Y específicamente dice que del que está cerca del Señor es como aquel árbol que tiene buena raíz, dice que echa fruto, aun cuando viene la sequía, aun cuando pasa la circunstancia, va a dar fruto, por ende en la cosecha. Entonces, este es el modelo que él está propuesto en la Biblia, y David Paulinson lo que hizo es como sistematizarlo. Ahora vamos y lo que nos convocaba el día de hoy es como ver cada detalle. ¿Qué significaba el calor? ¿Qué significa el sol? ¿Qué significa el suelo árido? ¿Qué significa las espinas? Entonces, el primero tenemos el calor. ¿Qué representa el calor? El calor, según el pasaje, es lo que simplemente nos dice, es la circunstancia. ¿Okay? Es simplemente lo que pudo haber algo ocurrido en el pasado, pero pudo haber también pudo haber pasado algo en el futuro. Y bien sea el calor, yo debo preguntarme, ¿qué está pasando aquí? ¿Okay? Puede ser algo bueno o puede ser también algo malo. Incluye cualquier cosa que pueda afectar mi vida. El calor puede ser algo, no sé, el clima por lo menos. De repente hay una circunstancia y hay mucho frío y eso a ti te hace esperar un poquito. O de repente hay mucho calor. O de repente pasa de que tu auto no funciona. Una enfermedad, un ser querido enfermo. Te aumentaron el impuesto. La política, las noticias que tú ves. Dices, oye, es una circunstancia, es algo que está ocurriendo de nuestra cotidianidad. La cantidad de trabajo que tienes, los prejuicios que tiene tu jefe, lo que pasa a nivel global, a nivel nacional, a nivel estatal, en tu familia, lugar de trabajo, las cosas buenas, cosas desagradables, enfermedades, todo lo que te ocurra específicamente, eso es lo que se describe como el calor. Entonces, el calor es aquella situación que ocurre. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Luego tenemos dentro del modelo, se describe como el segunda cosa, y esta es la posición. El hombre incorrecto, o el hombre que no tiene su raíz puesta en el Señor, tiene una situación, tiene una circunstancia, y lo primero que se va a evidenciar es el fruto de eso. Es el fruto. Y aquí es, como dice allí en la lámina, dice, el fruto es simplemente cómo yo estoy reaccionando a eso. El fruto puede ser bueno, puede ser malo, pero yo en este caso, la descripción que dice Jeremías es una respuesta errónea a esa situación. El árbol de espino, bajo esa circunstancia, está respondiendo de una manera equivocada, una manera con unas actitudes que muestran su pecado, muestran su condición pecaminosa. ¿De qué se basa esto? Bueno, esto puede ser actitudes de envidia, actitudes de celo, actitudes de odio, ira, malas palabras, mentira, devolver mal, escapismo, venganza. Todo esto es el fruto malo. ¿Y por qué está el fruto malo? ¿De dónde surge el fruto malo? Cuando sale de mi boca, recuerda que lo vimos en estudios anteriores, lo que sale de mi boca es producto de lo que está en mi corazón. Y lo que está en mi corazón, si sale algo malo es porque hay una raíz mala, que ese es el punto número 3.
Y el punto es, ¿qué quiero yo? ¿Qué estoy pensando y qué creo yo? Entonces, recuerda, es lo que va a gobernar tu corazón. De repente tu corazón te va a decir, bueno, es que yo me merecía ese ascenso. Es que ese presidente está gobernando súper bien y me molesta que gobierne de esa manera porque debería hacerlo de esta manera. O yo no me merecía esta enfermedad que yo estoy padeciendo. Y eso es lo que tú crees. Por ende, te lleva a hablar o a decir o a murmurar o evidenciar ese fruto malo. Y lo que sucede es que cuando está la circunstancia, que sucede para todo, pasa el fruto, por consecuencia del corazón, empieza realmente es la cosecha, como dice allí, que realmente es las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Y esa es nuestra actitud muchas veces. ¿Cuál es la mala consecuencia? ¿Qué consecuencias malas yo estoy cosechando de este fruto malo que yo estoy recibiendo? Y esto es precisamente es como el círculo de necedad. Y allí es un círculo vicioso. Está como, imagínate, un ejemplo, ¿no? Está la noticia. Yo por mucho tiempo había dejado de leer noticias porque me afectaba, porque enseguida pasaba esto. Pero muchas personas leen noticias, empiezan, ¡ay, mira cómo está la situación! Demasiado violencia, demasiado robo, y empieza murmuración, y empieza esto, porque tú tienes una creencia de que va a haber justicia, de que la gente que está haciendo, lo está haciendo incorrectamente. Está gobernando tu corazón. Y de allí no vas a salir. Este es como dice el círculo de necedad, el círculo vicioso, el círculo que realmente no lleva ningún fruto. Porque estás constantemente bajo lo que estás recibiendo de tu actuar con respecto a la circunstancia. Y eso es lo que dice el pasaje de Jeremías. Jeremías lo que dice exactamente eso. Dice las consecuencias de qué pasa cuando está ese desierto árido, cómo la persona se reacciona acerca de eso. Luego está el contraste, el bendito, el hombre que confía en el Señor. Y esto tenemos el diagrama de la cruz. ¿Quién es Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Y qué creo Dios? ¿Qué dice Dios acerca de la situación? ¿Qué dice Dios acerca de Cristo? ¿Qué hizo Cristo por mí? ¿Qué demanda Cristo de mí? Y con esto yo empiezo a resolver todas las preguntas del árbol del espino. Es por eso que la cruz da sentido a nuestras vidas. Recuerda que cuando hablamos de cambiar, nosotros para poder cambiar necesitamos realmente nacer de nuevo, entender su palabra y entender realmente por qué cambiamos. Entonces, el cambio ocurre precisamente cuando en las circunstancias yo lo llevo a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué demanda Dios de mí en esta situación? ¿Qué dice la Biblia con respecto a este mal fruto que yo estoy haciendo, o yo estoy llevando? ¿Qué dice Dios con respecto al ídolo que yo estoy arraigando en mi corazón? Y cuando eso está en tu mente y tú lo contrastas con la palabra y tú vas, como dice como el punto número 6, desarrollas una buena raíz. Para tú poder realmente ser ese fruto, ese árbol que lleve fruto, necesitas estar en arrepentimiento. Al tú reconocer la palabra de Dios, al tú reconocer lo que Cristo demanda de ti, tú vas en arrepentimiento ante el Señor y dices, oye Señor, ¿sabes? Perdón, he estado murmurando, he estado mintiendo, he estado teniendo envidia, he estado teniendo codicia. Señor, tu palabra dice esto. Y empiezas a cambiar. Esa es la tierra buena. Por ende, ¿qué va a surgir? Natural en nosotros. Va a haber un fruto bueno. Va a haber un fruto bueno. Como dice allí, es una respuesta en amor. Es como ahora tú estás respondiendo. Sigue siendo el mismo sol, las mismas circunstancias, pero al tú entender lo que demanda de Cristo de ti, tú lo vas a ver y vas a decir, sí Señor, ahora voy a llevar buenos frutos porque eso es lo que dice tu palabra. Y empiezas a cambiar y empiezas a honrar a Dios con tu vida. Empiezas a hacer las buenas obras que Él preparó de antemano para ti, como dice en Efesios 2, capítulo 2, versículo 10. Y esto es totalmente lo contrario a un fruto malo. Si está una noticia de que pasó X, Y o Z
En vez de tú empezar como antes, murmurabas, dice, porque realmente no debe haber murmuración en ti. Ahora, el fruto bueno, a través de la palabra, te dice qué tienes que hacer con respecto a la noticia, no sé, sobre los asaltos, qué sé yo. Dios dice, bueno, tienes que orar por los que gobiernan. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Orar por los que están en preeminencia para que Dios les dé sabiduría cómo gobernar. Y allí cambia. Entonces ahora ya tú dejaste murmurar, a través de la noticia dejaste murmurar, sino que ahora tu corazón se debe llevar a orar al Señor. Y es un buen fruto. Por ende, va a terminar en tu hábito. Y ese es el modelo del cambio. Empiezas a cosechar. Y fíjate que el calor es el mismo para ambos. Las consecuencias de recibir el fruto es ambos. Pero va a depender de la raíz. Y va a depender del cambio. Entonces, la buena cosecha refleja cuáles son las consecuencias. Cómo yo debo vivir en obediencia. Y esto siempre fue como evidente en la palabra del Señor. El Antiguo Testamento, Dios decía, ustedes hacen esto, este es mi pacto, incluía las promesas y bendiciones. Entonces, muchas veces, hermano, no cambiamos precisamente porque estamos estancados, porque estamos viendo la raíz mala. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios, entiendo lo que dice, entiendo cómo estoy reaccionando, voy en arrepentimiento, cambio mi manera de pensar, yo empiezo a actuar, debo empezar a actuar. ¿Recuerdan los que vimos en estudios anteriores? Debo despojarme del viejo hombre, revestirme de la nueva naturaleza, cambiar mi mente y revestirme de la nueva naturaleza. Y empezar a dar evidencia del nuevo fruto. ¿Para qué? Para vivir en bendición. Ya yo realmente voy a vivir ahora de una manera gozosa, una manera que le agrada al Señor, en gratitud, en amor, porque Cristo lo hace. Ahora, este, como les decía, es un modelo que se aplica, ¿okay? Y este es más que un estudio ahora, a partir de aquí va a ser como un taller, ¿okay? Ahora vamos a ver este mismo modelo, cómo se aplica en la Biblia, ¿okay? Entonces, para eso, 1 Corintios 10, del 1 al 14, es uno de los pasajes que menciona Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, que ocurrió antes al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, bueno, no lo voy a dar un detalle porque el mismo texto da la explicación de lo que está sucediendo. Vamos a leerlo juntos. 1 Corintios 10, del 1 al 14, dice lo siguiente. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No sean, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron. Y fueron destruidos por la serpiente. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron. Y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Entonces, bajo esa perspectiva de lo que dice 1 Corintios, vamos a tomar eso es lo que ocurrió y vamos a analizarlo con el modelo. ¿Cómo inicia Pablo? Pablo dice, el pueblo de Israel estaba ¿en dónde? En el desierto. Y esto es un reflejo de lo que él dice en Números, él hace mención de Números 11, del capítulo 11 y 14. Y le voy a decir lo que sucede.
acerca de en Números 11, del 11 al 14, muy por encima. Números 11:1 dice, los israelitas se quejaban acerca de sus privaciones ante el Señor. Ellos se estaban quejando. Ellos lo culparon a él por la situación difícil. ¿Dónde estaban ellos? En el desierto. ¿Y qué pensaba el pueblo de Israel? O sea, la situación, ¿cuál es la circunstancia? Ellos estaban viviendo en el desierto. Esa es la situación. Entonces, en el desierto había unos que empezaron a quejarse. Había unos que empezaron, en Números 11, del 4 al 6, dice, los israelitas se quejaron acerca de la dieta que proveyó para ellos el Señor. ¿Te acuerdas? Empezaron a murmurar, dice, hoy los melones que comíamos en Egipto, la carne que comíamos, empezaron a murmurar. Números 11, 10, 15, dice, Moisés se quejó acerca de la gente que Dios le había dado para liderar. Hoy esta gente es necia y se queja ante el Señor. Números 12:1, hay una división del liderazgo. Miriam y Aarón se quejan contra su hermano Moisés. Números 13, 26, 29, la gente vuelve a quejarse acerca de la pelea que era necesaria reclamar las tierras. ¿Cuál iba a ser de cada uno? Es lo que había prometido. Y Números 14, del 1 al 4, la comunidad completa se queja acerca de sus privaciones y comienzan a desear un nuevo líder. Decían, ya no queremos a Moisés. Ellos culparon a Moisés por sus problemas. Pero ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es el escenario de todo esto? La vida en el desierto. Entonces, ese es el calor, la vida en el desierto. Entonces, luego vemos lo que sucede. Dice, voy a buscarla aquí mejor. ¿Cuál es el mal fruto que empieza el pueblo de Israel a hacer? ¿Qué dice Pablo? Bueno, empiezan a murmurar, empiezan a su corazón idólatra, empiezan a fornicar, empiezan a provocar al Señor. Debido a eso, ellos empezaron a murmurar, a quejarse, como dicen los versículos del 7 al 9 y el versículo 10a. Ellos empezaron a corazón idólatra, empezaron a provocar al Señor, empezaron a murmurar. ¿Por qué? ¿Por qué ellos? Porque ellos estaban fijando su corazón en lo malo. Ellos estaban fijando su corazón en lo malo. Como dice allí el 6 y 7, dice, porque estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. Entonces, ¿qué había en el corazón del pueblo de Israel en el desierto? Codicia. Eso es lo que estaba en su corazón. ¿Y cómo se manifestó esa codicia? A través de murmuración, a través de queja, a través de un corazón idólatra. Y empezaron a jugar, empezaron como a perder el norte, empezaron a la juerga de la vida, de hacer las cosas normal a su manera. Y es porque eso es lo que estaba reinando el corazón de ellos. Por ende, ¿qué pasó? Hubo juicio, dice en el versículo 5, dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Escucha bien, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Había una parte, un remanente, que sí estaban confiando. Había una parte de que sí estaba viendo la provisión del Señor, pero había una gran parte de que estaba haciendo realmente todo lo contrario. Y Dios, obviamente, a raíz de eso, empieza a mandar su juicio. Y lo vemos en el 5, en el versículo 5, versículo 9b, versículo 10b. Fueron destruidos, quedaron tendidos. Dice, provocaron al Señor y fueron destruidos por la serpiente. Entonces el Señor envió juicio acerca de eso. ¿Qué sucedió? ¿O qué sucede? ¿O qué dice Pablo acerca de cómo nosotros debemos lidiar eso? Bueno, fíjate lo que dice el versículo del 1 al 4. Dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos estuvieron allí, todos estuvieron en la misma situación, la misma circunstancia. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebía de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Entonces, lo que hay
De hecho, este pasaje nos dice, es hermoso, porque te dice quién estaba con el pueblo de Israel en ese momento, que era Cristo. Hay una metáfora que el pueblo de Israel decía de que a medida que caminaban en el desierto, había una roca que siempre se movía con ellos. Ellos literal decían, hay una roca, una peña inmensa que ellos creían, el pueblo judío, que esa roca se iba con ellos a través del desierto. Y realmente Pablo le dice, mira, esa roca que ustedes creen que los alimentaba y que estaba con ustedes y les proveía, no hay ninguna roca, hay una roca espiritual que era Cristo, que les alimentaba y les sostenía. Entonces, esa es la visión que Pablo le está diciendo a los corintios, tomando de ejemplo del pueblo de Israel. En la situación, en la vida, en el desierto que estaban atravesando, hubo una parte que se enfocó y vio al Señor como su proveedor, como su sustentador, y fue Él quien los llevó. Ese remanente fueron los que Dios nos destruyó. Por otro lado, aquellos que tenían un corazón de codicia, de idolatría, empezaron a manifestar su fruto, su murmuración, su queja, y por ende hubo juicio. ¿Y qué nos sigue enseñando el texto en 1 de Corintios 10? Bueno, de que el versículo 11 dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. El pasaje nos dice que todo lo que está pasando en los Corintios, cuando nosotros confiamos en Cristo, es porque es Él que nos alienta y nos sustenta. Él es nuestro Mesías, Él es alguien que va a venir. Por eso que dice acá el versículo, dice, está escrito por enseñanza a nosotros para quienes han llegado el fin de los siglos. Y el texto dice, por tanto, el que cree está firme, tenga cuidado, no se caiga. Entonces, en arrepentimiento tú vas a entender, o el pasaje lo que enseña es que en cualquier instancia el cumplimiento de lo que Dios ha destinado para nosotros, cuando vamos y hacemos lo correcto, va a llegar en un momento. Pero nosotros debemos tener fe acerca de eso. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Pablo le dice a los corintios, bueno, se van a mantener firmes. Cuando la fe está en ustedes en Cristo y ya yo estoy entendiendo cómo yo voy a reaccionar, yo voy a mantenerme firme ante la tentación. Yo voy a mantenerme firme. Es lo que dice el 13:14. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como sabios, que ustedes juzguen ustedes lo que les digo. Entonces, esa es la manera de cómo te vas a mantener. ¿De qué manera te vas a mantener firme? Confiando en el Señor. ¿Por qué vas a confiar en el Señor? Porque el Señor es quien que te sustenta, que te provee. ¿En dónde? En el desierto. ¿Te das cuenta? Ese es el modelo como se aplica en la palabra del Señor. Y por ende, fíjate lo que dice, hay ánimo y aliento de hoy. Pablo decía, ánimo. Lo que ustedes están pasando, Corintios, no tiene nada que ver, no es nada nuevo. Eso lo pasó el pueblo de Israel en el desierto. Ahora, la perspectiva nuestra. Iglesia, lo que tú estás pasando no es nada nuevo. Lo pasaron los corintios y lo pasó el pueblo de Israel. Dios es que nuestro proveedor, el soberano, que conoce toda la situación, aférrate a Él como esa roca inmovible, esa roca permanente. ¿Para qué? Y eso va a hacer ánimo a ti y va a surgir nuevo en ti. Muy bien, entonces vimos cómo este modelo, de una u otra manera, lo evidencia en la Escritura, de cómo se adapta bajo una circunstancia, cómo reaccionamos. Y como les decía, esto ahora es como un tipo taller, ¿no? Ahora vamos a ver este mismo modelo en la cotidianidad, en el día a día. Cómo tú, a través de este modelo, tú puedes empezar a aplicarlo para ti mismo. ¿Cómo funciona este modelo en nuestro día a día? Y voy a usar un ejemplo específicamente que mismo David Powlison explicaba cuando enseñaba esto. Y le voy a leer para ustedes lo que sucede y cómo se aplica este modelo. Una mañana, David Powlison estaba desayunando con su hija de 5 años, Isabel. Y Isabel se quedó con su vista fijada en el tazón de cereales de su papá. Y él le preguntó, ¿te pasa algo? Y ella le contestó,
he mentido. ¿Qué mentira dijiste?, le preguntó a su papá. Y la niña le explicó. Cuando estaba con Elena era su mejor amiga, ella dijo: odio los cereales. Odio los cereales. Y yo le contesté: yo también los odio. Pero no es cierto, dice Isabel. A mí me gustan los cereales. Entonces, este pequeño evento fue un momento clave en la vida de Isabel. Ella mostró una sensibilidad de conciencia en confesar su mentira a su papá. Fue un momento precioso, de oro, para yo aprovechar, está hablando David, para pastorear el corazón de mi hija. La circunstancia de Isabel fue la opinión contraria de su mejor amiga. Entonces, para explicar un poco, ¿cuál es la circunstancia que está viviendo ella? Bueno, que su amiga, como dice aquí, que su amiga valorada con opinión contraria. Ella tiene su mejor amiga, tiene un pensamiento contrario al que ella tiene. Esa es la circunstancia. ¿Cómo reaccionó Isabel? ¿A través de qué? De la mentira. ¿Y por qué reaccionó con la mentira? Porque ella deseaba en su corazón, quería quedar bien con su amiga. Ella quería quedar bien con su amiga. ¿Y qué desencadena esto? ¿En qué desencadenaba esto? Bueno, precisamente a un alejamiento y desconfianza. ¿Por qué? Porque Isabel no quería que Elena se alejara de ella porque a ella no le gustaban los cereales tampoco. Por eso ella aparentó y dijo, bueno, entonces ella no quería que su mejor amiga se alejaba. Si se llegase a enterar de que Elena, su amiga, no le gustaban los cereales como a ella quizás dice, no, seguro se va a alejar de mí, como le mentí, ella no va a desconfiar. Y allí está el círculo vicioso, el círculo de necedad. Entonces, ¿qué hizo en este caso David, en este caso David Polizo? Dice, la circunstancia de Isabel fue la opinión contraria de su mejor amiga. Isabel respondió ante la circunstancia con el mal fruto de la mentira. ¿Y por qué mintió? Es decir, ¿qué quería lograr en ese momento? ¿Cuál era su motivación, su creencia? Es que buscaba su aprobación, quería quedar bien con su amiga. ¿Y qué es lo que pudiera haber pasado como mala consecuencia? Bueno, de que su amiga obviamente se aleja. Elena viera a Isabel como cuando comer cereal podría ser que era una mentirosa o perder la confianza. ¿Qué es lo relevante de Dios? Y claro, y aquí David dice, bueno, ¿qué es lo relevante? ¿Cuál es la situación? Y su papá, al ver esta situación, le dijo Proverbios 29:25, que dice, hija, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Entonces le está diciendo, mire hija, no te preocupes por lo que va a pensar tu amiga. Lo más importante es lo que dice el Señor. Teme al Señor. Eso es lo que dice su palabra. El temor al hombre, o sea, estar esclavizada en saber lo que va a decir el otro, te va a esclavizar. Es una trampa, dicen otras versiones. Es una trampa. Pero confía en el Señor. ¿Y qué hizo? David le enseñó acerca de esta trampa ocasionada por su pecado y por otro lado le habló de temer al Señor, sobre todo, es decir, cuando la opinión de Dios es lo que nos importa más. Nos libera para no preocuparnos tanto por lo que piensen los demás. Entonces, ahora David lo que le estaba diciendo, mira, busca ahora agradar a Dios. Su palabra dice que debemos agradar más a Dios y confiar en que Cristo te puede ayudar en esa situación. Es lo que dice la palabra. ¿Y qué surgió en eso? Sigo leyendo. Dice, la animó a David, a su hija, la animó a buscar agradar a Dios en lugar de otras personas. Le aseguró que podía confiar en Cristo para ayudarle a crecer en esta área de su vida. La guió en oración, pidiendo perdón por la mentira y por temerle más a la opinión de Elena que a la de Dios. Le ayudó a declararle a Dios su deseo de agradarle y la confianza de que Cristo puede ayudarle. David ayudó a su hija a considerar lo que le agradaría a Dios.
que son los buenos frutos. ¿Qué crees tú que Dios demanda de ti en esta situación? Bueno, a ser sincera, a confiar en su amiga y a pedir ayuda. En este caso su papá. Papá, mira, mi amiga dice que le gustan los cereales, no, odia los cereales, pero a mí me gusta. ¿Cómo debo responder eso? ¿Se dan cuenta cómo guiándola bajo lo que dice la palabra al cambio? ¿Y qué hizo ella? Entonces dice, ella había demostrado el buen fruto de sinceridad, de una conciencia sensible, a confesarle el pecado a su papá y a pedirle ayuda. Ahora, ¿era necesario confesarle y pedirle perdón a Elena? Decidieron que este caso no lo era, porque no lo afectaba directamente por la mentira. Lo que sí hizo, Isabel se comprometió a ser veraz en adelante y confió en la franqueza, en la honestidad, iba a contribuir a una amistad de confianza. Como dice acá, empieza a demostrar un compañerismo sano. Entonces, estás viendo cómo el modelo, este mismo, aplica para nuestras vidas. Aplica de qué manera yo voy a tomar la circunstancia, y ese es el ejercicio, querido. Tomen este modelo y siéntate un momento a reflexionar cómo tú estás reaccionando a ciertas situaciones. Tú sabes, por lo menos algo que te aira, algo que te hace enojar, exasperar, algo que empiezas tú no sé, a decir malas palabras, o algo que estás codiciando, o algún pecado que está allí. Párate por un momento, ¿ve? ¿Cuáles son las situaciones? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué dice? ¿Cómo yo estoy reaccionando a esto? Y te das cuenta de que si eso ha sido un círculo en tu vida. ¿Y de qué manera realmente cambias cuando vamos a Cristo? Cuando vamos a su palabra, cuando confiamos en ella. Vemos lo que dice Dios acerca de eso, cómo yo estoy respondiendo. ¿Qué dice Dios acerca aún de la circunstancia? ¿Qué dice Dios acerca de la circunstancia? Todo está escrito para que nosotros aprendamos. Y luego, cuando yo entiendo eso, debo ir en arrepentimiento y pedirle, Señor, dame sabiduría para aplicar la palabra. Dame sabiduría para poder enfrentar estas situaciones. Y te va a guiar. Al tú ya tener esta mente renovada por la palabra, te despojaste del viejo hombre y empiezas a revestirte del nuevo hombre. Empiezas a hacer lo opuesto a como tú antes reaccionabas. Y el libro de Efesios, el libro de Colosenses y Gálatas nos dice de una manera preciosa de cómo si hacías esto, haz esto, lo contrario. Si tú antes hacías esto, vas a hacerlo distinto. Porque eso es lo que demanda la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, siempre, como punto, siempre debo evaluarme y recordar bíblicamente. Yo siempre debo evaluar y recordar bíblicamente a la luz de lo que Dios dice de mí, mi mundo y el cambio. Yo muchas veces, y por eso hago la salvedad y digo bíblicamente, porque dice, bueno, es que yo me lo merezco. No, si algo que tú te mereces es el infierno. Nosotros merecemos el infierno. Y muchas veces sustentamos y empezamos a acomodar las cosas, pero tú tienes que evaluarte a ti mismo con lo que dice la Biblia, no bajo tu propia óptica, porque tu propio corazón es engañoso, dice la palabra de Dios. Entonces, evalúa honestamente. Para tú poder evaluarte, debes recordar qué dice la Biblia acerca de ti, de tu corazón, de tu inclinación a hacer lo malo. Y qué dice de las cosas alrededor. ¿Por qué las personas actúan así? ¿Por qué me dijo, oye, tiene algo contra mí? Esa persona tiene algo, seguro, tiene envidia. O sea, sí, puede que tenga envidia. Esa es la condición del hombre pecador. Esa es la condición caída. Siempre va a haber eso. Pero ¿qué Dios demanda de ti esa situación? ¿Te das cuenta? Tener un ojo óptico, bíblico, perdón. Tener un ojo bíblico de cómo enfrentar esto. Y por ende, yo debo entender cómo es el proceso del cambio. El cambio, como siempre hemos dicho a través de estos estudios, proviene de la aplicación de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Si usted no se expone, querido, si usted no se expone a la palabra, no hay cambio. Por más que usted quiera, de hecho, lo que va a terminar siendo fariseísta, va a empezar un cambio, pero no va a ir dentro del corazón. No va a haber cambio en el corazón, sino que vas a empezar a hacer bajo tu propia óptica, tu propio entendimiento, tu propio esfuerzo. Entonces siempre debemos evaluarnos y recordarnos lo que la Biblia dice. Cómo el Señor en su soberanía hace las cosas.
La honestidad de la Biblia sobre la vida en este mundo nos invita a ser honestos en cuanto a mis dificultades y mis reacciones a ellas. Hermano, la Biblia, y esto les digo y les confieso, para mí, cuando yo entendí todo lo que la Biblia lo detalla, tantas cosas en mi cotidianidad, la consejería bíblica hizo como, digo, no puedo creer, hablar sobre cómo la Biblia me ayuda a entender de cómo problemas de depresión, problemas de ira, problemas de deseos descontrolados, de problemas de falta de dominio propio, cómo la Biblia nos da ejemplo. Entonces la Biblia está enriquecida en detalles de cómo enfrentar la vida. Y no solamente en detalles, sino cómo enfrentarlo, cómo solucionarlo. Yo debo, como dice allí, la honestidad de la Biblia sobre la vida en el mundo nos invita a ser honestos ante las situaciones. Como a veces podemos estar en una tristeza tristeza hasta depresiva por mis enfermedades. Y como yo saber de que este mundo fue caído, este mundo por el pecado entró y realmente es una situación que yo estoy respondiendo. Pero la Biblia nos dice que todo está escrito para que nosotros tengamos esperanza y tengamos la convicción clara de cómo reaccionar a esto. Y por último, yo tengo que aprender a examinar mi vida con los modelos que Dios proporciona y aplicarlo por medio de su palabra. ¿Sé qué implica eso? Obviamente, y ahí se ha escrito mucho, libros y talleres, pero esto va a ser aplicado cuando realmente nosotros empiezo a ejercitarlo, empiezo a examinar mi vida, empiezo a aprender. Digo, bueno, ¿cómo yo estoy reaccionando? ¿Qué demanda Dios de mí? Y empiezo a investigar la palabra de Dios y me motivo y pido oración y ayudo a otros hermanos que me pregunten acerca de esta área de mi vida. Y así es la mejor forma. Mire, uno de los engaños que muchas veces nosotros como cristianos caemos es decir de que no tenemos ninguna dificultad, de que no atravesamos ninguna tentación, de que no tenemos ningún problema, de que todo marcha impeque, de que no hay lucha en nuestro corazón. Y realmente eso es lo que dicen, sé honesto y aprende a examinar tu vida y decir, mira, lo que yo estoy viviendo no es algo especial. Pero Dios ha proporcionado todo lo suficiente para alentarnos, para ayudarnos por medio de su palabra. Entonces, la invitación en esto, para terminar esta sección del modelo del cambio bíblico, modelo práctico, es que tomes este mismo modelo. Si no lo tomaste, bueno, ve el video nuevamente, toma el modelo y aplícalo en tu vida principalmente. Toma esa situación, toma la circunstancia, ve cómo estás reaccionando y qué hay en tu corazón, qué crees tú, qué hay en tu corazón. De repente tú dices, no, yo no me merezco esto. Sí, quizás realmente ha sido situaciones adversas, muy difíciles. Hay personas que pasan en situaciones que realmente es inimaginable que lo que pudo haber sucedido. Pero Dios no está alejado, Dios no te tiró al abandono. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay rencor hacia Dios? ¿Hay falta de gratitud? Y por eso reaccionas como reaccionas. Y vas a ir a tu palabra. El modelo dice, bueno, anda la palabra. ¿Cómo cambiar? Empiezas a dar fruto por la palabra de Dios. Y empiezas a los buenos hábitos. Y ahora cambias a ser totalmente distinto. Un hombre distinto, un hombre transformado. Como vimos en el estudio anterior. Ese modelo de santificación se empieza a aplicar cuando yo empiezo a andar en la palabra del Señor. Entonces, esa es la invitación. Como decía, en consejería decimos, bueno, tienes tarea. La tarea, bueno, toma este modelo, busca una situación en tu vida y busca de qué manera aplicarlo. De qué manera se adapta esto, porque la Biblia nos dice realmente cómo hacerlo. Bien, oremos entonces para terminar este tiempo. Padre, una vez más te damos tantas gracias por la simplicidad y lo maravilloso que es su palabra, Señor. Tanto en detalles como rica en esperanza. Gracias porque usted escribió todas estas cosas, Señor, para alentarnos, para fortalecernos, para sobrellevar las cargas unos con otros, Padre. Y yo ruego que nos pueda animar, que pueda, Señor, en nuestro corazón realmente ser movido a aplicar estas cosas.
a poder, Señor, ser más y más a su imagen. Saber, Dios, de que usted ha preparado buenas obras para nosotros andar, no para salvarnos, porque las obras, Señor, no nos salvan para nada. Pero las obras, Señor, que evidencian el cambio que ha ocurrido en nuestro corazón, un cambio que ha sido transformado por usted cuando usted da vida a aquel que estaba muerto en delitos y pecados. Y Señor, yo ruego que nos ayude en este peregrinaje, que nos ayude, Señor, en este caminar que tenemos para poder lidiar, Señor, para poder aplicar y que su palabra, Señor, pueda abundar en la vida no solamente de mis hermanos de la iglesia, sino aún, Señor, en cada uno, en cada corazón, que abunde, que esté en abundancia, que cada instancia, Señor, pueda ser, podamos ser edificados y ver, Señor, la hermosura de caminar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, como decía el salmista, a ver qué pecados nos son ocultos, qué hay en nuestro corazón, Señor. Tú eres un Dios celoso, un Dios que no comparte su gloria, un Dios que aborrece la idolatría. Y por eso le quiero suplicar que nos dé el entendimiento, que nos dé la sabiduría necesaria para identificar qué ídolos aún persisten en nuestro corazón y que podamos desecharlos, Señor, y podamos caminar en su palabra y podamos arrepentirnos y podamos, Señor, empezar a dar pasos correspondientes de acuerdo a su voluntad en obediencia y gratitud hacia usted. Gracias por Cristo, por su obra en la cruz, que nos redimió, que nos salvó y nos va a glorificar cuando entremos en gloria. A usted, Señor, le damos toda la gloria y la honra que se merece por los siglos de los siglos. Amén.